volvemos al escenario de que estamos discutiendo, o vamos a empezar a discutir, primera y segunda ley de la termodinámica. Algo que ustedes ya han visto en una innumerable cantidad de materias. Así que les traigo esta simple pregunta. La máquina flotante. Imagine que usted es un consultor, un ingeniero consultor de Venture Capital Company. ¿Qué quiere decir Venture Capital Company? ¿Qué será una Venture Capital Company? Company debe ser compañía. Capital debe ser capital. Lo que no sé es venture. O sea, una compañía de capital. Capital. ¿Qué capital? De Capital Federal, de Cava. Escucho. ¿Qué quiere decir Venture Capital Company? Debe ser una compañía inversora. ¿Será una compañía inversora? ¿Será una compañía inversora de riesgo? Sí. Es ese concepto tan propio de Estados Unidos, en realidad, que después se propagó al resto del mundo, que es un conjunto de inversoras de riesgo porque le traen una idea y la financian, y si esa idea que trae esta persona, ellos que la financian, le compran el 10% de acciones de lo que tenga, pero después esa idea tiene éxito, ese 10% de acciones que compraron suma miles de millones. Así se fundó Apple, así fue Microsoft, así fue Meta, Facebook, como lo llamen, así fue Alphabet o Google, como lo quieran llamar, las empresas madre, la madre de Google es Alphabet, ¿está bien? Fueron iniciadas con una compañía de capital de riesgo, Venture Capital Company, y por supuesto se forraron en plata, ¿no? O sea, porque de 10 que invierten, 9 no sirven para nada. Le aciertan a una y se dispara, ¿no? Pero ustedes trabajan para una de esas empresas, o sea que les vino este pequeño problemita y se lo han tirado al problema. Al problemita se lo han tirado a ustedes porque son el ingeniero consultor y le pagan por eso, ¿no? Así que más vale que respondan correctamente porque miren que, bueno, la compañía está pensando en invertir en la construcción de una nueva máquina flotante. Buoyancy es flotación. ¿Está bien? Entonces esto se traduciría en forma libre como máquina flotante, cuyo propósito es generar energía verde. No es una buena traducción green power, yo lo hubiera traducido por energía limpia, ¿está bien? Pero, porque ahora hay energía verde, celeste, azul, rojo, hay energía de todo tipo de colores. Bueno, pongamos que cuyo propósito es generar energía verde. La sección transversal de la máquina propuesta se muestra más abajo. Voy a minimizar ahora un poquito para poder mostrar la máquina. La figura A muestra una serie, la figura A, muestra una serie de air-filled drums, o sea, de recipientes llenados con aire, que están unidos todos juntos para formar una cinta continua alrededor de una pared central vertical. O sea que yo entiendo entonces que acá tengo una cinta transportadora, una pared vertical que lo divide, y cada una de estos círculos en realidad son esferas llenadas con aire. Esferas de vidrio,
esferas. ¿Está bien? Plástico. En este arreglo, la fuerza de gravedad es igual en ambos lados de la pared. O sea, en ambos lados de la pared es la misma. Por lo que la cinta, el loop, se mantiene estacionario. O sea, ¿por qué se va a mover? Tengo una cinta, no se va a mover. Ahora, imaginemos que el reservorio del lado izquierdo, ¿está bien?, se llena con agua. Se llena con agua porque acá hay unos pescaditos. Qué interesante que fue esto. Se llena con pescaditos. Acá está. Ahora, imaginemos que el reservorio del lado izquierdo se llena con agua, como se muestra en la figura B, que es esta. En la figura B, la mitad de los recipientes están ahora sumergidos. Dado que los recipientes están llenados con aire, las fuerzas de flotación hacen que los recipientes sumergidos floten hacia la superficie de agua, hacia the water surface. Del lado derecho, los recipientes no están sumergidos en agua. La gravedad, entonces, impulsa estos recipientes hacia abajo, hacia el bottom del loop. Por lo que la cinta entera de todos los recipientes unidos rotarán continuamente en sentido horario, manejados o influenciados por el desbalance entre la fuerza gravitacional y las fuerzas de flotación. En el fondo de la cinta continua, asientos de baja fricción lubricado previene que haya una pérdida de agua debido a que estos recipientes pasan a través de la pared. Eso lo tendría que explicar un poquitín mejor, a ver si ustedes lo entienden como yo lo entiendo. Y esto me da la impresión que cuando dice que es un sello de baja fricción, es muy parecido al de un cilindro y pistón. Han visto desde Física 2 que buena parte de toda nuestra explicación de trabajo como fuerza por distancia o presión por área, ¿está bien?, que es el equivalente al trabajo, pero en unidad de presión, en realidad sería presión por volumen, P por diferencial de B, el trabajo de compresión se hace en un cilindro y un pistón. El pistón está dentro del cilindro, pero la verdad es que ustedes se preguntan, ¿y el gas no escapa por las paredes laterales del pistón? O sea, voy a compartir esta pantalla. Yo tengo un cilindro y un pistón. Esto está lleno con gas. ¿Por qué el gas no sale por acá? ¿Por qué no sale? Si esto se desplaza, ¿por qué no sale por los costados? ¿Por qué no sale por los costados el gas? Escucho, ¿por qué no sale? ¿Nunca, ¿nunca usaron un cilindro y pistón de esos? ¿Nunca vieron uno? ¿Qué haceme a decirte de qué cilindro y pistón quiere que yo vea en mi vida? Bien, voy a hacer una encuesta. ¿Nunca vieron un cilindro y pistón?
diga sin repetir y sin soplar para el próximo parcial, le voy a decir, bueno, a ver, ¿cuál de todos estos objetos es un cilindro y un pistón? Y usted me va a decir, ¿en qué libro está eso? En ninguno. Un cilindro y un pistón. Me dice Daniel que no se anima a abrir micrófono. ¿Está bien? Abre, Daniel, micrófono, así te escucho. Ah, me ganaste, no tenés porque estás desde la compu. Bien, entonces lo hacemos por chat. Me dice Daniel, me escribe por chat, y me parece barro si no tiene micrófono, o sea, no tengo drama que no tenga micrófono, que un inflador, usted ingeniero, o sea, Daniel, ¿vos te estás refiriendo a esos infladores para las bicicletas? Sí, eso. ¿Alguno de ustedes tiene bicicleta y no tiene inflador? O sea, ustedes son de los que van para inflar las ruedas de la bicicleta a la gomería. Vamos, todo el que tenga una bicicleta tiene un inflador. Porque si se queda en el medio del campo, necesitan inflar un poco, por lo menos para no caminar 10 kilómetros. Con la bicicleta, no al hombro, sino al costado, se arruina la cámara, la cubierta, se arruina todo. O sea, inflan un poquito para que aguante y no se rompa todo. ¿Nunca desarmaron el inflador? O sea, ¿cómo hace lo que nosotros llamamos el sello? ¿Cómo hace el gas para no salir por allí, entre el cilindro y el pistón? ¿Cómo lo hace en el caso del inflador? Bien. Para el próximo parcial yo lo voy a preguntar, así que todos ustedes tienen que simplemente ir en su casa, o a casa de un amigo o amiga que tenga una bicicleta, o mándenle a sus padres, madres que están en otro lugar que no están en Córdoba, que deben tener bicicleta, donde en algún lado algún amigo debe tener bicicleta, diciéndole, o vayan, no vayan a las casas de venta de bicicleta porque no le van a dejar desarmar el inflador. ¿No? Todo lo que yo necesito es desarmarlo, sacar el cilindro y pistón y ver cómo hace el sello. ¿Cómo hace ese Profe, sello? Sí, sí, Gastón. tiene como una goma y tiene como grasa, me parece, si no me equivoco. Como grasa sería. Tiene una goma, una grasa, y Sí. la goma en general tiene una forma muy particular. Los que yo he visto tienen forma de copa. O sea, la goma, porque a mí siempre me costó entrarla, ¿no? Es una cosa así, tiene el émbolo. O sea, es una goma que cuando yo la veo en corte, es una cosita así porque además de ser goma, tiene una particularidad. Trata de presionar contra las paredes. Y la forma en general que yo les he visto es que cuando ustedes están comprimiendo, esta goma trata de abrirse y pegarse a las paredes. Y lo que me dice ahí, creo Gastón, creo que me decía, que además le ponen grasa. Porque si no, cuesta mucho. Grasa, aceite, póngale algo. Bueno, el aceite de girasol o de oliva es medio caro. Póngale, pero tampoco le ponga una grasa negra. Podría poner una grasa negra grafitada. Esa también es bastante buena. Pero si no, una grasa de litio. Estoy hablando en chino, pero me interesa hablar en chino. ¿Está bien? Si ustedes vieran un motor desarmado, que siempre es interesante ver un motor desarmado, ahora entren después de esta clase en Wikipedia y vean un motor desarmado. ¿Está bien? El problema se llama problema de aros. O sea, un motor además agrega un aro. Un aro es un disco, es un aro, es un disco de metal. O sea, ustedes ven el cilindro
este es el cilindro, y le van a ver varias ranuras laterales en donde aparece una especie de arandela, el aro. A ese aro, además, que dilata, el motor del auto le agrega que la grasa que le ponemos al inflador, el inflador yo le hago 2 o 3 emboladas, o sea, embolada quiere decir una presión, una acción del émbolo, ¿está bien? Le hago 3 o 4, pero esta está trabajando a 2000 RPM o a 5000 RPM, o sea, más vale que no le ponga grasa a grasa, ¿está bien? Lo que hace en realidad es tomar el aceite del motor con una bomba de aceite y lubricar con aceite todo esto. Todo esto está inmerso en aceite, presionando el aro. ¿Está bien? Y obviamente, si ustedes ven un rastrojero que humea un humo negro, o el auto que está delante lo hace toser porque hay un humo negro, está muy claro que por algún motivo de deformación se está deformando el aro sobre el pistón y está perdiendo aceite. Decimos que pierde aceite porque en realidad la presión del aceite que está aquí es bastante más elevada que la que está adentro de la cámara, ¿está bien? Incluso en su máxima compresión. Entonces, el exceso de presión de aceite hace que el aceite se pierda, pero al revés, se pierde para este lado y se quema aceite. Entonces está quemando aceite el motor. El motor es para nafta o gasoil, no para aceite pesado, genera humo. Viceversa, también a veces los gases de compresión pasan a la zona del aceite, entonces después todo el aceite tiene un sistema de recuperación de gases. ¿También? O sea, y esos gases que salen por ahí, como arrastran los hidrocarburos del aceite, normalmente se lo vuelven a hinchar al motor para que los queme. Bueno, volviendo a esta idea, el problema es que yo tengo que hacer lo que llamamos un sello. El punto crítico del cilindro y pistón, o de todos estos sistemas de desplazamiento positivo, es el sello. ¿Cómo hago yo para sellar? Entonces, volviendo a este inventor, lo primero que yo me pregunté, ¿y cómo hizo el sello? ¿Está bien? ¿Cómo hizo el sello? Y el sello, entiendo, si ustedes ven la crucecita, confírmenme que viene una cruz que se mueve. Alguien que me da el micrófono y que me diga que la cruz se mueve. ¿Viene una cruz que se mueve? Sí, profe. Bien, entonces estoy señalando bien. Porque a mí a veces se me mueve y en el video no aparece. Es como que esto fuera una esfera y esta esfera toca con las paredes, y yo me imagino que son de, cuando dice baja fricción, una pared de teflón rectificada. Las paredes de teflón, el teflón tiene una fricción, un coeficiente de fricción muy, muy bajo. Entonces, la esfera llena, es un cilindro de teflón, la esfera lo llena totalmente, y como tiene una bajísima fricción, hace que el líquido no salga por ahí, porque si no, ¿cómo entra? O sea, las esferas suben, ¿también? Para que suben, acá no tiene que entrar líquido, ¿está bien? O sea, para que no entre líquido, porque esta flota, estas no flotan, por consiguiente este desbalance entre las fuerzas gravitatorias y la fuerza de flotación hace que esto se mueve, pero el líquido acá no entra. O sea, no está entrando al revés porque estas esferitas lo hacen de sello. Eso es lo que dice que, por lo tanto, el loop entero rotará continuamente en el sentido de la aguja del reloj debido a el desbalance entre las fuerzas de flotación y la fuerza gravitacional. En el fondo del loop, un asiento de baja fricción lubricado previene las pérdidas de agua, el water leakage, la pérdida de agua, a medida que los recipientes pasan a través de la pared central. Trabajo, potencia, ¿está bien? Se puede extraer
de este engranaje rotatorio al cual están unidas estas esferas, este engranaje generador rotatorio, en la parte superior de la cinta transportadora de estas esferas. Este engranaje está conectada vía un eje y una caja de engranajes a un generador eléctrico. ¿Se entiende mi traducción? No es tan complicado. Gearbox es caja de engranajes. Un shaft es un eje. ¿Sí? Y si no hubiera sido vía shaft o gearbox, no sé lo que es, pero sí es un generador eléctrico. Eso sí lo entendí. Porque es electric generator. Es un generador eléctrico. ¿Operará el sistema como el inventor sugiere? ¿Producirá energía? Miren que ustedes le suben el pulgar o le bajan el pulgar y la inversora de riesgo se pierde miles de millones, porque esto lo contrata una petrolera tranquilamente, ¿está bien? O sea, le presentan esto. Ustedes tienen que estar seguros si le dicen que no, ¿eh? Porque, a ver, porque yo sé lo que te va diciendo. Si esto ya hubiera sido así, esto ya lo hubieran sacado. Bueno, pero yo puedo mostrar, después traigo otro ejemplo, para que discutamos. Le llegue este trabajo a esta consultora. De ustedes depende. O ganan miles de millones con un dispositivo de estas características, o lo desechan. ¿Por qué? ¿Lo aceptarían o lo desecharían? Abran micrófono. No voy a decir más nada. Porque si no, esto lo voy a discutir después de haberlo planteado el problema, lo voy a discutir la clase que viene, ¿no? O sea, si ustedes no me lo explican ahora, escucho problemas, escucho ofertas. ¿Anda o no anda? Miren que si me llegan a decir que no anda, me tienen que decir por qué no anda. ¿Anda o no anda? ¿Escucho? ¿Escucho? ¿Anda o no anda? Yo creo No que voy sí a hacer anda. spoiler, ¿eh? Escucho. Creo que sí anda porque me parece ingenioso cómo hace para que la parte de la izquierda flote hacia arriba y la parte de la derecha por su propio peso baje. Y si dice que en la parte de abajo no va a haber mucha fricción, es factible que tampoco se filtre mucha agua por ahí. El tema es que no creo que pueda producir mucha energía que se pueda utilizar debido a que no parece ser ni muy rápido y también parece ser muy susceptible a cualquier cambio del ambiente. Bien, esa es una buena opción y te doy la respuesta clásica. Hay muchos sistemas que generan poca energía. Lo que hacemos nosotros es poner muchos. O sea, si yo lograse demostrar que uno me anda, todo lo que tengo que hacer es poner 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Vuelvo a un ejemplo, el panel solar. El panel solar, si yo lo veo en chiquito, sí, la verdad es que no me alcanza ni para una lámpara LED de jardín. Está bien que no consume ni medio. O sea, y ustedes vieron que esa lámpara de jardín tiene una placa, una celda fotovoltaica, una celda solar, para generar energía para recargar la pila recargable de esa lámpara. Es poquito lo que genera. O sea, la celda solar genera muy poquito, ¿está bien? Pero ¿qué hacemos? ¿Ponemos mucho? O sea, si logramos que esto sea barato, con que me genere un poquito, pongo varios. O sea, entiendo tu Sí, pero argumento bueno, porque me da la necesita misma un gran impresión. cuerpo de agua, Me da la misma de impresión. todas formas.
¿Podría lograr mejor resultado si yo lo hiciera más largo? Volviendo a tu pregunta, a mí me dio la misma impresión. Yo dije, esto se va a mover poquito, o sea, una caja de engranaje, ¿está bien? La va a mover poquito. Entonces, yo me puse a pensar, ¿y si lo hago más largo? ¿Flotará más? Porque está ingenioso esto, ¿eh? Miren que flota. Yo creo que sí flotaría más si se hace más largo. Probablemente, porque en teoría acá hay una fuerza de flotación que era debido al principio de Arquímedes. ¡Eureka! Ese, en donde se aplica una fuerza para cada una de estas esferas. Cuanto más esferas tenga, más fuerza se aplica. Siempre y cuando, sospecho yo, no supere cierto problema de la gravedad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si esto tuviera 10.000, 15.000 metros de largo, sí, a partir de ahí probablemente los efectos de cambio en la gravedad por la distancia de la Tierra haría un fenómeno gravitatorio un poco complejo con respecto a esta parte. Pero en 1 metro, 2 metros, 100 metros de alto, si vos me apuras un poco, no tengo cambios gravitatorios que me afecten la caída de este lado gravitatorio. O sea, todavía no tengo variación de gravedad, diría yo. O sea, tengo un campo gravitatorio estable. Más lejos, 20 kilómetros, no. Ya voy a tener que tener en cuenta los efectos gravitatorios adicionales, ¿no? Que es que los que están más arriba pesan menos, diría yo. Pero me da la impresión de que yo pongo un poquito más y gira más rápido. Ustedes invertirían, le comprarían este, miren que si ustedes dicen que sí, el inversor va a poner plata. O sea, de Venture Capital Investor, o sea, va a poner plata. No es necesario que ponga plata. Puede que o sea, que esto lo encuentren en internet y Mercado Pago lo ofrezca 100 pesos y ustedes lo comprarían a 100 pesos. Energía gratis, barata y universal. O sea, lo pueden llevar a cualquier lado que quieran. ¿Lo comprarían? ¿Le dirían a la empresa que lo compre? No, capaz que haya falta hacer más estudios. Ah, no, Por yo lo estoy ejemplo, contratando a ¿dónde va ustedes a para hacer más estudios. No puedo derivarlo a Pero otros. por No, no, eso, ustedes me si tienen que necesito decir, hacer más estudios, no puedo solo con una imagen. dígame qué estudios necesitarían hacer. Por Lo ejemplo, de pago. mercado. Ah, a ver, ustedes vieron lo que... el estudio de mercado es muy simple de este, ¿no? O sea, yo a partir de este momento les mando un WhatsApp diciendo, miren la página web para comprar esto. Ustedes entran en Google para comprar, no esto, sino para comprar esferas. Realmente para comprar esferas. Yo le digo, busquen en Google cómo comprar esferas vacías o con aire. ¿Está bien? A los 10 minutos les llega la propaganda de Google, porque además lo hicieron la búsqueda con la cuenta de ustedes de Google. Una campaña de marcas, no me digan que no es así, porque es así. O sea, ustedes Sí, buscan sí, es así. algo y a los 10 minutos Google le hace una oferta de relacionada a eso, ¿no? O sea que mi campaña de mercado es muy rápida. Yo solamente les digo, busquen en este link a ver dónde está este equipo y les aparecen las propagandas de esto. Mi marketing es muy rápido. ¿Ustedes comprarían? Recomendación de la cátedra termodinámica o sea, miren que si usted me dice que lo recomiendo, yo mañana salgo a invertir en esto, ¿no? O ustedes lo compran. O sea, la cuestión acá si es comprar o no comprar, a ver, seamos honestos. ¿Cuántas estupideces han hecho comprar ustedes a sus padres? Vamos. No me digan que no le han hecho comprar cualquier cosa.
Así que usted le diría, ahora con su plata o con la plata del inversor, ¿lo harían comprar esto? Miren que está buena la idea, ¿eh? Con lo que ustedes saben de primera y segunda ley, sobre todo porque ya todavía no han visto los videos, ¿está bien? Todavía no han visto los videos. Estoy seguro que no han visto los videos porque según me dijo el ingeniero Fonseca no le hicieron ninguna pregunta del ejercicio y el parcial es la semana que viene, ¿está bien? Yo dejo acá, no va a ser la única pregunta que yo voy a dejar acá, voy a hacer otra pregunta para que me la contesten la semana que viene. Yo necesito saber fundamentos conceptuales, ¿está bien? Conceptuales, antes que eh, cálculo numérico de si esto funciona o no funciona. ¿Está bien? O sea, yo necesito que ustedes me digan conceptualmente, teniendo en cuenta la primera y la segunda ley de la termodinámica, si esto funciona o no funciona. ¿Me explico? Me dice Lucía que no quiere abrir micrófono. ¿Querés abrir micrófono, Lucía? Otra más que está sin. ¿Qué le pasa que están todos sin? Me dice Lucía que se parece a una máquina de movimiento perpetuo. ¿Está bien? ¿Se parece a una máquina de movimiento perpetuo? ¿Qué eran las máquinas de Es movimiento? una máquina de movimiento perpetuo. ¿Qué es una máquina de movimiento perpetuo? Y había de dos tipos. Sería una máquina perpetua de la primera especie o de la segunda especie. Me dice Lucía que las máquinas de movimiento perpetuo serían capaces de funcionar eternamente. O sea, esa es una buena pregunta con respecto a la que me hace Lucía, con respecto a este trabajo, que esto es, para en algún momento, o sea, aparte de que yo lo pueda parar o frenar, a mí el auto le tengo que echar nafta toda la semana, diría yo, ¿no? O sea, no es una máquina de movimiento perpetuo, le tengo que echar nafta constantemente, me quedo sin nafta y se para, ¿está bien? Este equipo que ustedes vieron, se queda sin agua y consumir agua no consume. En ningún momento dijo que, o sea, yo lo que entendí del dibujo es que el nivel del agua nunca baja, ¿no? O sea, porque si el nivel del agua bajara, esto sería una máquina hidroeléctrica. Sería como el agua de los diques que mueve la turbina, o sea, la altura del dique hace que baje el agua a través del generador, mueve la turbina, genera energía eléctrica. Ahí el trabajo se produce por el descenso en el nivel del agua, el campo gravitatorio, la fuente de energía. Acá no me pareció que el nivel baje. Entonces, ¿cuándo se queda sin qué? O sea, ¿cuándo pararía? Y bueno, siempre puede haber alguna fuga de agua de algún tipo. Sí, sí, la fuga, todo lo demás, sí. Esto, digamos, por lo menos démosle un poco de crédito al inventor, ¿está bien? Por fuga siempre va a haber que reponer, sí, pero en esencia, el concepto que me está vendiendo es que no le tengo que reponer agua. A ver, lo planteo en estos términos a ver si se entiende. ¿Ustedes compraron un purificador de agua porque el agua de la canilla no sale muy buena? ¿Compraron alguno de esos purificadores? Sí, profe. ¿Y son eternos? Obvio que no. ¿Por qué? ¿Cómo que no son eternos? Va, ¿Por el qué no? aparato en sí es así, pero hay que cambiar el filtro, ¿Por qué? ¿Por qué porque se cambiar el ensucia. filtro? ¿Qué filtro? ¿El filtro de qué? Si además lo que tienen esos purificadores es un filtro. Ni idea. No, no, ingenieras químicas, ingenieros químicos presentes, esa respuesta no es admisible de ni idea. ¿Qué tiene Una de las adentro? co- ¿No tiene carbón activado una de las cosas, profe?
¿Tendrá carbón activado? ¿O una de esas cosas? Y sí, debería tenerlo, y que lo diga las normas ISO. Lo de las normas ISO no dicen nada, es un problema de ingeniería química. O sea, si es filtrado, no sé por qué lo compran. Para eso compren un colador de tela que filtra mejor, diría yo, ¿no? O sea, pongan un colador de tela como el del té, el colador de té, pero de tela, porque si te ponen el colador de té, está claro que no cuelan, no va a filtrar nada, ¿no? Aunque es un filtro para la hoja de té o para el café. Pero pongan una tela y no gasten en ese producto. Si lo que ustedes quieren hacer es filtrar, pues filtren a través de una tela. ¿Para qué compran semejante cosa? Pongo una tela y ya está. Es un excelente filtro. Para purificar agua, yo me imagino que tiene que hacer algo más que filtrar. Entonces yo puedo entender el carbón activado. ¿Ustedes vieron lo que es el carbón activado? ¿En qué materia? ¿Hay alguna materia que ya hayan explicado lo que es el carbón activado? Orgánica. ¿Orgánica? Por lo menos recuerdo que eran unos métodos de división de las moléculas. Sí, claro. Cuando habla de la estructura, o sea, en vez de hablar de alcano, alqueno, alquino, amina o aminoácido, creo que la primera clase hablaba del carbón, del carbono, diría yo. En su variedad de diamante, grafito o carbono amorfo. Para que sea activado, la única necesidad que tiene es que sea extremadamente poroso. ¿Eh? O sea, una estructura de carbono prácticamente puro, pero muy porosa, una área superficial muy alta. Esa área superficial es el área activa. Globalmente, lo que pretende el carbón activado es absorber con D de dedo, absorber superficialmente el carbón activado, el cloro sin reaccionar o un exceso de hipoclorito, o sea, porque el cloro disocia, desproporciona, ¿está bien? En cloro hipoclorito, o sea, entonces descompone, absorbe cloro y lo trata de descomponer en cloruro, en hipoclorito, como para que le saque el exceso de cloro a el agua que viene de aguas cordobesas, lo cual es una extremada estupidez porque el agua tiene que tener cloro. O sea, no sé para qué le sacan el cloro, si lo que tiene que hacer es tenerlo. O sea, si no aparecen los bichos. El cloro no hace nada, las concentraciones que le ponen no hace nada. Y si se lo sacan, crecen los bichos. El cloro está como desinfectante. O sea, hay que dejarlo. Pero no importa, ustedes le quisieron para el agua potable de no sé qué cosa y un carbón activado. Y se absorbe cloro. Tarde o temprano, la superficie del carbón activado se satura. O sea, la superficie no es infinita. Llega un momento en donde toda la superficie del carbón activado se satura con estas moléculas de cloro, no se regenera, o habría que hacer un proceso de regeneración para poder reusarlo. Si fuera filtro, se taparía. O sea, tarde o temprano se taparía. Eso quiere decir que no son equipos perpetuos y les venden engañados el purificador, porque el adsorbente tiene como criterio básico que la superficie, que es alta, pero es finita. Esto significa que en algún momento deja de absorber y hay que cambiar el filtro. O sea, no son perpetuos. Esta máquina no sé cuándo para. No sé cuándo para. O sea, anda sola. Es como si fuera realmente una máquina perpetua. La diferencia entre las máquinas perpetuas de la primera especie y la segunda especie, ¿está bien? Más fácil explicar la de la segunda especie. La de la segunda especie estaban basadas en el problema de la segunda ley de la termodinámica. Esto significaba que convertía todo el calor en trabajo.
O sea, si yo logro convertir todo el calor que ingresa en la máquina térmica y lo logro convertir en trabajo, es una máquina perpetua de la segunda especie. Las máquinas perpetuas de la primera especie son aquellas que crean trabajo de la nada. O sea, decir de la nada quiere decir que no sé de dónde sale el trabajo. O sea, ¿de dónde sale el trabajo este que está haciendo el engranaje? O sea, por eso, o sea, primero, no sé cuándo para. Aparentemente, por ese sentido, es perpetuo. Y para ser de la primera especie, yo tengo que decir, ¿de dónde sale el trabajo? ¿De dónde sale el trabajo? Porque está haciendo trabajo. Y como se mueve, hace trabajo por unidad de tiempo, saca potencia. El trabajo lo saca de la flotación y la gravedad. El problema es que, bien, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la fuente? O sea, yo entendería el gravitatorio por el movimiento de descenso de las esferas del lado derecho. ¿Está bien? El problema es que después sube. O sea, a mí me enseñaron que todo lo que sube baja. O sea, yo voy en auto, si subo, bajo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay algo que Por no eso no entiendo. funciona la máquina. No lo sé, qué sé yo. Porque me da toda la impresión de que sí funciona. Pero si yo sigo una No, porque esfera y doy la vuelta, llega al mismo punto. por eso el trabajo es cero, el trabajo neto. Pero estoy obteniendo trabajo. O sea, si fuera gravitatorio, ¿de dónde saldría? Porque es cierto que baja, pero en algún momento sube para poder estar de vuelta en la... O sea, yo puedo obtener trabajo, entiendo, si el nivel descendiera. O sea, el agua de una central térmica. Ese sería un buen ejemplo. O sea, obtengo trabajo gravitatorio. Mi pregunta es, ¿de dónde sale la energía de la represa hidroeléctrica? Porque yo entiendo cómo la saco, que es el agua, ¿está bien?, de la represa hidroeléctrica, baja el nivel del lago, sale por la turbina, va aguas abajo, y en ese recorrido del fluido yo les traigo trabajo. ¿Eso no es una máquina perpetua de la primera especie? Porque aparentemente sigue funcionando. ¿O para? ¿No es Y en central algún momento se hidroeléctrica? termina el agua. ¿Y por qué no se termina el agua? Porque todo lo indicaría que el agua debería terminarse. Porque el agua va al mar, el sol le da energía, se transforma en lluvia, llueve en la montaña y vuelve al río que llena el dique. Entonces, ¿de dónde viene el trabajo hidroeléctrico? ¿De la fuerza de Que causa gravedad? ¿Del campo gravitatorio? ¿Porque el nivel del líquido desciende? ¿Le estoy sacando energía gravitatoria? del movimiento de las masas de agua. Pero mi pregunta, o sea, sería, si el agua desciende del lago, pasa por la turbina, sale aguas abajo, tarde o temprano, el agua del reservorio superior se me va a agotar. O sea, yo veo el final. O sea, si yo lo veo como sistema, no se olviden que un sistema... ¿Qué era un sistema? Una porción del universo Ese separada por el resto. mismo. Tengo que definir adecuadamente el sistema. ¿Está bien? Esa porción. Mi sistema es el agua del lago, la turbina de la central hidroeléctrica y el caño que sale abajo del río, que hace la cola de novia, que hace ese chorrito tan lindo de verlo, que le sacamos fotos, después nos sacamos una selfie y nos caemos ahí, ese, ¿está bien?
Si ese es mi sistema, tarde o temprano, el agua se me acaba. ¿Está bien? Entonces es un proceso que le veo un final. Yo no lo veo como máquina perpetua a ese sistema, porque a mí, yo me imagino que toda mi experiencia es que yo tengo el reservorio de arriba, hago circular agua por abajo con la turbina, y el agua se me va a caer, se me va a acabar y se me va a acabar porque está saliendo. Si mi sistema cambia para tener en cuenta la atmósfera, que es lo que me acaban de decir, lo que yo entendí es que esa agua que iba al río, después va al río, se infiltra a la napa, sale 100 kilómetros más allá, lo toman de pozo, riegan lo que fuera, riegan los campos, después se evapora, ¿está bien? Después se transforma en una nube, la nube mágicamente se traslada arriba del lago, llueve y se me recarga el dique. ¿Está bien? Si ese dique se me recarga en esa forma, ¿qué diferencia tiene con esta esferita? Que significa que me bajó una y subió la otra. ¿Se entiende mi postura? Si yo veo el agua del lago y digo, baja del lago, baja, va al río, del río se evapora, sube, va la lluvia, cae sobre el lago, en ese sistema el agua se mantiene constante y parecería una máquina perpetua de la primera especie. Y muy parecido a este escenario que estoy poniendo acá, ¿no? Que baja una esfera y sube la otra. Acá es el agua que baja y sube. La idea no es tan mala la que tiene el equipo este, ¿no? ¿La central hidroeléctrica es una máquina perpetua de la primera especie? No, ¿Por qué? ¿Por qué no? no crea trabajo Si de la anda nada. siempre y genera trabajo, porque sin ese trabajo esta luz que tengo al fondo y esta computadora no anda, ¿no? Esto debe Usa estar la viniendo de energía del Soconce para agua para Colorado. generar trabajo. ¿Pero es una máquina perpetua que funciona en la realidad? Vaya, así que alguien inventó una máquina perpetua de la primera especie. ¿Qué anda? La central hidroeléctrica. ¿De dónde viene el trabajo entonces? El trabajo que genera una central hidroeléctrica es un trabajo de energía gravitatoria. ¿Estoy transformando energía gravitatoria en energía eléctrica? Energía potencial. La energía potencial es energía del campo gravitatorio, que es un campo conservativo de fuerzas. Un campo conservativo de fuerzas como el campo gravitatorio, el campo electromagnético, son campos conservativos de fuerzas. Tendría que explicar un poco más el campo conservativo, pero tienen una energía asociada, una energía electromagnética, una energía potencial gravitatoria, que es energía, ¿está bien? Y entonces, aparentemente, a mí me vendieron que la energía eléctrica generada por la central hidroeléctrica proviene de la energía gravitatoria de la diferencia de alturas entre el extremo superior del lago y el extremo inferior del lago. Esa diferencia de alturas en el agua es la que proporciona el flujo del fluido y la energía necesaria para transformar esa diferencia de energía potencial entre el extremo superior e inferior del lago, transformarla en energía eléctrica. A mí me vendieron eso. Pero si es así, el agua se acaba. ¿Está bien? Tarde o temprano se acaba. Con ese sistema, el agua se acaba. Para que no se acabe, tengo que cambiar de sistema. Pero si cambio de sistema, es una máquina perpetua de la primera especie. ¿De dónde viene el trabajo, entonces, de las centrales hidroeléctricas?
Dicho de otra forma, si yo lo hago descender y después lo tengo que volver a subir al mismo punto del nivel del lago, desde el punto de vista del campo gravitatorio, de la energía potencial gravitatoria, no le he sacado nada al campo gravitatorio porque mi punto volvió al mismo nivel. La energía gravitatoria lo saco cuando tengo diferencia de alturas. Pero si yo no tengo diferencia de alturas, y esto es porque el agua vuelve al mismo punto, el campo gravitatorio, la energía potencial gravitatoria, no sale de ahí el trabajo. Porque el campo gravitatorio ni se movió. Lo que invirtió en bajarlo, alguien lo subió. Porque la misma energía gravitatoria, ¿qué es? Todo lo que baja, sube, o todo lo que sube, baja. Pero temprano, si yo subo, bajo, el campo gravitatorio no me significó nada. O sea, yo voy de acá a Carlos Paz. Tengo que subir la cuesta, tengo que subir la sierra, ¿está bien? Carlos Paz está más alto que acá, que Córdoba. Yo he tenido que invertir energía, he tenido que hacer trabajo sobre el auto para que logre levantar el nivel. Pero cuando vuelvo de Carlos Paz a Córdoba, esa energía potencial que yo acumulé, porque lo puse más arriba, cuando viene el auto, lo dejo en un punto muerto, el auto cae y vuelve al lugar del estacionamiento a la misma altura. Desde el punto de vista de energía, no gasté nada, porque todo lo que yo invertí en subir, me la devolvió al bajar. Desde el punto de vista de la primera ley, ¿no? De la segunda ley es otro problema, ¿no? De las máquinas perpetuas, de movimiento perpetuo de la primera especie, lo que dice es, tengo que identificar de dónde viene el trabajo. O sea, mi respuesta sigue siendo con respecto a la central hidroeléctrica o a esta máquina flotante, que no le veo mucha diferencia entre los dos, desde el punto de vista gravitatorio, porque la esfera baja y sube y llega al mismo punto, el agua de la central hidroeléctrica baja y sube y llega al mismo punto, el campo gravitatorio no es la fuente de energía del trabajo. O sea que ambas son máquinas perpetuas de la primera especie, generan trabajo de la nada. A menos que me digan de dónde sale el trabajo de la central hidroeléctrica. ¿De dónde sale el trabajo de la central hidroeléctrica? ¿Se entiende mi razonamiento de primera ley? Si el punto, si el originante vuelve a su misma altura, el campo gravitatorio no es el origen de la energía. Pero parece ser una máquina perpetua de la primera especie. Pero algo no me cierra, porque si fuera una máquina, en algún lado escuché en mi vida que no existen las máquinas perpetuas de la primera especie. Porque si no estaríamos llenos de guita. Además de que le hubiéramos roto la cabeza a unos cientos de miles de científicos, ¿no? ¿Cuál es la fuente de energía de la central hidroeléctrica? Para que es la que se transforma en trabajo. ¿Será el calor? ¿En la central hidroeléctrica hay calor involucrado? O sea, hay un problema. ¿Genera energía eléctrica debido a, Lucía me pregunta si hay energía cinética. Termino con el calor. ¿La central eléctrica funcionará porque hay días calientes de verano y días fríos de invierno? No me suena. Me pregunta Lucía entonces, ¿y no será energía cinética? Me dice Lucía que si el agua mueve la turbina, tendría que haber calor. Sí. Ese es un razonamiento de segunda ley. Porque entiendo, Lucía, que lo que tú te estás refiriendo es que debería haber fricción, rozamiento en el eje.
tendría que haber una fricción entre el flujo de fluido y las paredes de la tubería, y todo eso tarde o temprano se transforma en calor. Pero eso significaría que hay una irreversibilidad. Eso sería un problema de segunda ley. ¿Está bien? Supongamos el caso ideal, que es que no haya esas pérdidas o que todas las transformaciones sean reversibles. O sea que en cuyo caso no tengo problema de irreversibilidades. Todavía tengo que resolver mi problema de primera ley. Me preguntan, ¿y será la energía cinética? Para demostrar energía cinética sería otra visión de esto. El análisis de la turbina sería, yo transformo energía potencial de la altura del reservorio superior, el fluido adquiere velocidad y a la entrada de la turbina, esa energía potencial la transformé en energía cinética del fluido. Esa energía cinética del fluido es la que mueve la turbina. ¿Está bien? Y sale de la turbina a una velocidad más baja. Al salir a una velocidad más baja, la diferencia entre energías cinéticas entre entrada y salida de la turbina es el trabajo que se genera. Eso sería un análisis de primera ley. Y esa sería la fuente de energía cinética. El problema es que no me explica cómo logré la energía cinética a la entrada de la turbina a partir de la energía potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que hacer un paso más atrás y definir un sistema más adecuado. O sea, yo tuve que dividir los sistemas. Pues toda la discusión viene de la definición de sistema. Si mi sistema es la tubería entre la altura del reservorio y la sección de entrada de la turbina generadora, ahí hubo una clarísima conversión de energía potencial a energía cinética. ¿Está bien? Pero cuando yo cambio mi sistema, me voy un paso más atrás, ¿está bien? Sigo teniendo el problema de que el fluido, cuando vuelve a la superficie del reservorio superior, sus energías cinéticas vuelve a ser la misma. Si tiene velocidad cero, la energía cinética es cero. O sea que me resulta difícil explicarlo como energía cinética de por qué me vuelve al reservorio inicial. Parece ser una máquina perpetua de la primera especie. Muy parecido a esta máquina flotante. Para ser máquina perpetua de la primera especie, yo tenía que demostrar, primero, que sea perpetua. O sea, que ande sola, y después no sé cuándo para. ¿Está bien? O sea, tengo que ver cuándo para. La central hidroeléctrica, tal como está definida, que el agua evapora y vuelve la lluvia arriba del reservorio, parece ser perpetua porque aparentemente el agua no se agota. Sí, ya sé, usted me va a decir, ahora hay sequía en el río Paraná, y no sé si Yacyretá o Chocón, porque también ha nevado poco en la cordillera. El Chocón está bastante bajo. Bueno, sí, pero tomemos 10 años, etcétera, etcétera, y a lo largo de los años se compensa. O sea, razonablemente vuelve al nivel. O sea que, en un sentido ideal, la generación hidroeléctrica no encuentro un final propio. Siempre llena y siempre anda. Esta máquina flotante me da la impresión de lo mismo. Una vez que lo puse en movimiento, ¿por qué se pararía? No encuentro por qué se pararía. O sea, no veo que nada se me agote. El nivel del líquido no baja, la cinta es continua, no veo que algo se me agote. Parece ser una máquina perpetua. Y yo tengo dos máquinas perpetuas, ¿no? Un análisis de primera La ley, energía sí. interna del agua. ¿Cómo, Álvaro? La energía interna. Si esa no podría ser la causa. ¿En la central hidroeléctrica o en la máquina flotante? En la central hidroeléctrica. Bien.
Para hacer energía interna, está asociada, tendría que ver primero qué es lo que es la energía interna. Sí, porque si ustedes hubieran visto el video, habrían visto que habría varias formas de energía, no las agoté a todas. ¿Puedo preguntar de otras? Sí, por supuesto, puedo preguntar de otras. Pero yo hice unas 3 grandes clasificaciones, 2 energías mecánicas, la energía cinética y la energía potencial, porque la vienen viendo desde física 1, y agregué este concepto de energía interna, que es un concepto bien de ingeniería química, o bien de química, diría yo, más que de ingeniería, que tiene que ver con el movimiento de las fuerzas intermoleculares entre sí, de las fuerzas intermoleculares con respecto a las distancias moleculares, el largo del enlace entre moléculas o intramolécula, más la variación de rotación de ángulo de enlace que genera ese conjunto de elementos, es lo que nosotros denominamos energía interna. Tarde o temprano, está asociada con la temperatura. ¿Está bien? De allí que viene el CB, de ahí viene el CB, la fase calorífica en volumen constante, a que esa energía interna varía con la temperatura. Y para plantear eso, yo tendría que plantear cuál es la variación de temperatura del reservorio hidroeléctrico, de la central hidroeléctrica, o el de esta máquina flotante. Independientemente de las fluctuaciones, de la temperatura de la estación, todo lo demás, me da la impresión de que la temperatura de la central hidroeléctrica no cambia por la formación en sí, sino que cambia debido a un fenómeno adicional que es un fenómeno estacional. O sea, un fenómeno de las estaciones. No me parece que cambie la temperatura. A ver, si yo viera que en una experiencia mental más chica, este reservorio, lo hiciera con un recipiente acá en el laboratorio, acá arriba, paso por una turbinita que es una simple bombita digamos, para, digamos, una de lavarropas o una que se usa en una pecera, una simple bobina, una simple turbina de pecera. ¿Está bien? Y volviese el agua arriba del reservorio, si dejo de lado las irreversibilidades, no debería haber cambio de temperatura. Por consiguiente, no debería haber cambio de energía interna. La otra forma que yo lo saque de la energía interna es que haya reacción química. O sea, si hay reacción química, hay cambios en la energía interna o reacción química. Pero la central hidroeléctrica no tiene reacciones químicas asociadas, así que tampoco lo puedo multiplicar por ahí. No es una central nuclear, así que no lo puedo decir que proviene de la transformación de masa en energía. No me da la impresión de que haya una transformación de energía interna que justifique el trabajo que genera una central hidroeléctrica o el trabajo de esta máquina flotante. A eso tendría que notar un cambio de temperatura, tendría que haber flujo de calor, para tener una mejor idea de la variación de energía interna. Y flujo de calor, no le veo. ¿Dónde está la caldera? En la central hidroeléctrica o en esta máquina flotante. O sea, tengo dos problemas. Necesito saber si la central hidroeléctrica es una máquina perpetua de la primera especie, y necesito saber si esta máquina flotante es una máquina perpetua de la primera especie. Perpetuas parecen que son. Para decir si es de la primera especie, yo necesito decir si generan trabajo de la nada. Para decir eso, yo tengo que saber de dónde viene el trabajo. Tengo que saber de dónde viene el trabajo. Para poder decir si es de la primera o no de la primera especie. Si no puedo identificar el trabajo, de dónde viene,
quien genera el trabajo, es una máquina perpetua de la primera especie. Por lo que me da la impresión de que lo que te están haciendo es diciéndome que no invierten en una central hidroeléctrica, ¿eh? Yo les hago caso, ¿eh? No voy a invertir en una central hidroeléctrica más. En las de Santa Cruz no invierto en un centavo más, porque son máquinas perpetuas de la primera especie. Inventan energía de la nada. Generan energía de la nada. Generan trabajo, perdón. Generan trabajo de la nada. Trabajo de la nada. Bien. Voy a una máquina perpetua de la segunda especie. ¿Escucharon hablar ustedes de economía circular? No. Está de moda, como todas las modas. ¿Escucharon hablar algo de economía circular? Bueno, siguiente tarea para el próximo miércoles. Escríbame en no más de 4 líneas, en Moodle, qué es economía circular. Bueno, hago una brevísima introducción al tema. ¿No escucharon la propaganda de economía circular de la ciudad de Córdoba? ¿No vieron la página web de la facultad, todos los cursos y todos los trabajos que se hacen en economía circular? ¿Nunca les interesó lo que era Yo economía creo que circular? tiene algo que ver con el reciclado y el uso de energías renovables. La teoría dice que si nosotros creemos, y creemos en general, y apoyamos los objetivos de desarrollo sostenible, esto es, no hacer nada que altere las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras, hay un fuertísimo incentivo para que todo lo que hagamos desde el punto de vista material, económico, siga un ciclo de vida tal que pueda ser reusado e inserto en un ciclo virtuoso, en donde todo lo que hagamos pueda volver a su estado original. ¿Está bien? De esa forma, nosotros nos vamos a comprometer a las generaciones futuras. Si hago plástico, ¿está bien? Lo tengo que hacer para insertarlo en la economía porque yo satisfago una necesidad. O sea, hice plástico porque necesito el plástico de un control remoto, lo necesito. ¿Qué quieren que haga? Es de plástico, no es de metal. Y si es de metal, necesito el metal. Lo necesito. Pero la idea es, este elemento que yo inserté en la economía, tarde o temprano lo hago transformar en otras versiones útiles hasta que, en el ideal, yo llego a ese material en condiciones tales que puedo volver a hacer el plástico de vuelta. ¿Se entiende? O sea, que sea conceptualmente toda la actividad económica, todos los bienes, no los servicios, todos los bienes que generamos económicos, si supiera definir qué es un bien económico. Un bien económico era, de acuerdo a lo que veíamos en Ingeniería y Sociedad, cualquier material o sustancia que satisface una necesidad humana. Los animales no tienen necesidades económicas. Los humanos tenemos necesidades económicas. Esas necesidades que tenemos los seres humanos lo llamamos necesidad económica. Y de eso trata la economía, de satisfacer esas necesidades que tenemos. Entre esas necesidades está la de tener este control remoto de un televisor que no veo. En teoría, la economía circular es esta transformación de bienes de forma tal que logre encontrar un estado en el cual pueda aprovecharlo nuevamente sin haber alterado el medio ambiente. Esa es la idea de economía circular. ¿Está bien? Como dijiste, Álvaro, es reciclar, reusar, pero
reciclar, reusar, pero con el concepto de volver al estado original. ¿Sí? La pregunta ¿es posible una economía circular? Se oye muy fantástica. A mí no me interesa. La máquina flotante está fantástica. Y la central hidroeléctrica es más fantástica aún. Tan fantástica es que yo no estaría hablando con ustedes si no anduviese. Y yo no sé si esta máquina flotante anda o no anda, ¿eh? Háganla, a ver si anda. Porque si la central hidroeléctrica anda, capaz que esta flotante anda. Y todo lo que pasaba era que económicamente puede suceder que esa idea que me expresó alguien de decir genera poca potencia, lo cual es cierto, ¿está bien? O sea, un dispositivo medio grande para que me genere algo. A lo mejor económicamente lo que pasaba es que poner muchas juntas para tener una potencia adecuada a lo que yo necesito, se vuelve antieconómica. Pero eso no significa que no ande. ¿Me explico? No sé si me entienden. Hay muchas cosas que andan, pero que no son rentables. Y no son rentables porque hay otra cosa más rentable, diría yo. Así nos va con los hidrocarburos, con el gas y todo lo demás. Mientras el gas estaba barato, ¿para qué voy a hacer esta máquina? Si es más fácil usar el calefón y el termotanque. Pero cuando me quedo sin calefón y termotanque, porque hay guerra, capaz que económicamente esto ande. No sé si ustedes no me lo van a invertir. Vamos a ver. A lo mejor invertimos, ponemos algo de plata, todo el curso pone 100 pesos, no me lo den a mí, o no sé, se lo darán al que digan que sí, el que los convenza que sí. No sé si ustedes vieron las series esas de... hay varias series de presentadores, que ya no me estoy acordando los nombres, en donde estos inventores se enfrentan a 4 inversores, 5 inversores, exponiéndole la idea, tratando de convencerlos de que su idea es espectacular para que pongan guita. El tanque tiburones. Ese mismo, por El ejemplo. Shark Tank. Sí, eso. Supónganse que se presenta uno de estos y ustedes están ahí en el panel. Ajá, se dejan convencer, ponen plata, miren que yo he escuchado en 2 o 3, porque después no las aguanté a esa, ¿está bien? Ideas tan buenas como la de la máquina flotante, ¿no? A lo mejor la máquina flotante no tuvo un buen inversor. Y yo lo rescaté de este trabajo que es del año 1850, 1870. Estaba perdido ahí, expiró la patente, la saco, convenzo a un inversor, voy a la televisión, me ponen plata, ¿qué más quiero? Bien, me tienen que justificar, ingeniero químico del 3er año de la Tecnológica de Córdoba, si ustedes invierten plata en esta máquina flotante, me explican de dónde vendría, si una central hidroeléctrica es una máquina perpetua de la primera especie. En ambos casos me tendría que decir de dónde viene el trabajo. ¿Está bien? O sea, porque si genera trabajo de la nada, es una máquina perpetua de la primera especie. Y explicarme si es posible una economía circular a la luz de la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? ¿Por qué la economía circular no anda o no anda? O sea, ¿qué tendría que decir la segunda ley de la termodinámica sobre la economía circular? Bien, dicho esto, les dejo las tareas en Moodle. Para el lunes que viene las necesito 4 párrafos explicando cada uno de ustedes en un párrafo. Y ya dejé toda la idea. Ya les dejo esta imagen de la máquina flotante. Se la dejo en la V para que me hagan esto. Y les dejo la grabación de este video para todos aquellos que no han podido estar, para que me lo puedan tener para la clase que viene. Antes, parcial teórico. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá?
Bien, estamos. Porque Profe, ustedes, sí, claro. perdón, yo le quería consultar. ¿El parcial de la semana que viene es primera y segunda ley y evaluación de propiedades? ¿O primera y segunda ley no se evalúa? Porque en el cronograma dice solamente evaluación de propiedades. Están viendo que estoy viendo el V, ¿no? Sí, profe. A ver. Sospecho que... ¿Están viendo el plan de actividad académica? Sí. Bien. Entonces todavía estoy... ¿Qué puso Fonseca? Lo que pasa es que el teórico es de primer y segundo principio. Es muy buena pregunta, ya lo voy a aclarar. La evaluación de propiedades también tiene, lo que pasa es que evaluación de propiedades tenía un solo desarrollo que yo podía haber pedido de los varios posibles, pero que era raro, que era la diferencia entre CP y CB. El CP y CB es un desarrollo un poco más interesante, no imposible, pero difícil que a ustedes se nos ocurra y ya deje el video. En realidad las preguntas eran más conceptuales, y las preguntas teóricas conceptuales es primer y segundo principio. Acá lo que me descolocó, y ahora entiendo el por qué, porque no lo pensé así, es que no hay práctico de primera y segunda ley. Hay teórico de primera y segunda ley, no hay práctico. El práctico es de evaluación de propiedades de sustancias puras. O sea, ¿qué quieren que diga de la primera ley? Que delta E es igual a Q menos W. Ya vamos a tener más adelante en la materia, hasta cansarnos, calcular W y delta E. ¿Está bien? Pero a este problema, en este momento, fuera de decirle, el trabajo son 2 kilojoules por mol y el calor es 10 kilojoules por mol. ¿Cuánto vale la variación de energía interna? 2 más 2 es 4. No me da. En cambio, teóricamente, primera y segunda ley tienen cosas como las que estoy diciendo yo. ¿Cómo distingo yo la aplicación de la primera y la segunda ley conceptuales a las máquinas perpetuas? ¿Está bien? Ya voy a aclarar entonces, no voy a aclarar nada. Esto es este plan de actividades. Tenía que volver, activar edición. Primera y segunda ley, ecuación de Maxwell, evaluación de propiedades de sustancias puras. Porque el teórico es una etiqueta. ¿Qué pregunta? Profe, tengo una duda ahí, porque el 13 de abril dice evaluación parcial teórica y después el 15 de abril, que es feriado santo, Viernes Santo, dice evaluación de propiedades de sustancias puras, pero no está en negrita. Ahí vamos. Entiendo que es el tema que deberíamos ver esa clase, en el práctico.
Eh, Temas conceptuales de primera y segunda ley de la termodinámica, la ecuación de Maxwell, el desarrollo teórico de evaluación de propiedades de sustancia pura, concepto y definición de fugacidad. Ujú. Y esto va aquí. Ay, no tanto. Ahí lo dejé. Ahí debajo de eso voy a poner el examen teórico, que va a ser múltiple choice de 30 minutos. Y como es 30 minutos, lo voy a estirar al fondo, o sea, lo voy a hacer, o sea, vamos a discutir los temas una hora y pico, porque ya sé, bueno, primero necesito saber si voy a tener el aula del gabinete, que todavía no lo sé. Si lo tuviera, esto yo lo haría tipo 7 de la tarde, 7:15. Y voy a destinar por lo siguiente 5:30, 7, responder todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. O sea, lo voy a responder antes y después vamos a una evaluación. Del punto de vista teórico es corto. El punto de vista teórico es corto. El práctico es más largo. Por eso es después de Semana Santa. Porque el práctico hay que hacer las ecuaciones y plantearlas. Hacer un par de ecuaciones para el teórico de evaluación de propiedades de sustancias puras es simple. El procedimiento, si ustedes hacen uno o dos, ustedes van a hacer uno repitiendo probablemente entalpía, o sea, el diferencial de H o el diferencial de E. Después se animan a hacer con otro chico, con algún compañero, hagan diferencial de S, diferencial de A, y hacen 2 o 3 más y van a ver que son todos iguales. ¿Está bien? El problema va a estar más en el práctico que en el teórico. Y en el teórico los problemas son más conceptuales. Entonces, ¿qué es el calor? Perdón, no digo nada. No voy a adelantar preguntas. De teórico de primera y segunda ley. Si ustedes observan, yo no le estoy destinando mucho tiempo, sobre todo a segunda ley. Segunda ley de termodinámica, yo voy a ser más pragmático. Una de sus 20, 25 definiciones, porque me basta con una, yo uso la operativa, que es lo que es S, la entropía, su definición a partir de allí, y no voy a pedir las 25 equivalentes. O sea, más me interesa, conceptual, y ya voy a ver cómo lo agrego, que ustedes me expliquen estas dos máquinas perpetuas, estas tres máquinas perpetuas, una central hidroeléctrica, una máquina flotante, o una economía circular, a la luz de la primera y la segunda ley de la termodinámica. El auto, la cafetera que habla, el auto que anda con basura, puede ser una pregunta, bueno, a ver, búsquenme alguna máquina perpetua, el refrigerador mágico que ustedes lo ponen en el campo, y qué sé yo, ustedes lo ponen en el campo y le sacan cubito de hielo, la máquina de Volver al Futuro 3, que en realidad esa no era una máquina perpetua, esa era una máquina, ¿cómo se llamaba? Jorgensen, Morgensen. Son esas máquinas absurdas en donde mueven toda la palanca, mueven todos los engranajes, todo lo demás para sacar un cubito de hielo. O sea, no necesito eso, tengo que ir a abrir el heladero y sacar cubito nada más, dije yo. Pero no, esas no son máquinas perpetuas. Esas son máquinas complicadas, nada más, graciosas. Pero máquinas perpetuas son más interesantes. ¿La otra que anda con basura? Explíquenmelo. Justifíquenme. Pero, profe, no existen las máquinas perpetuas.
¿Quién le dijo? Yo, el único que está hablando. Ah, eh, hasta el momento, un enunciado equivalente de la primera y segunda ley termodinámica es que efectivamente no existen las máquinas perpetuas de la primera o de la segunda especie. En realidad, si existiera, también derrumba toda la estructura termodinámica y mi fe en las 4 leyes sigue siendo inconmovible. O sea que mi pregunta es si son estas o no, porque una de esas, a ver, se basa empíricamente. ¿Qué quiere decir con esto? Todavía no han encontrado una demostración contrafáctica, decimos nosotros. O sea, que si esta máquina flotante funcionase, pues genera energía de la nada. Espectacular. Entonces la primera ley carece de sentido, la segunda carece de sentido y todo lo que hemos hecho carece de sentido. Pero hay que verlo. Yo no tengo... O sea, una parte de nuestro trabajo como profesionales puede consistir en descubrir dónde está el truco. Por lo menos para la vida real. O sea, ¿ustedes comprarían esta máquina? A ver. Una pregunta del parcial, digo, dígame otra máquina de esta. Una que sube y baje. Y la presa hidroeléctrica, según usted. Ah, qué sé yo. Pero me parece que alguno de ustedes en su casa ha comprado esa burbuja de gelatina que sube, llega a la superficie, se regenera, baja, sube y baja. ¿No será una máquina flotante? ¿No la tienen esa artesanía, no es artesanía, ese, ¿cómo sería? No es ni regalo, porque se regala, pero esa, digamos, esa pieza de arte, ¿no la han visto nunca? ¿No la tienen, no la han comprado ustedes? Vean la No, nunca he película. escuchado de algo así. O sea, está busco la propaganda. Es una masa de gelatina que está en el recipiente que se mueve sola. Ustedes no hacen nada, lo dejan ahí, sube, baja. Ni qué hablar del gato chino, ¿no? Ah, O, sí. o los péndulos. ¿Se entiende el de los péndulos? El que usted le pone en la bolita, pega, llega la última, sube, pega, sube, pega, sube, pega. ¿No serán máquinas perpetuas ocultas que la CIA ha estado engañándonos todo este tiempo, haciendo de que la CIA, unido con las petroleras de Estados Unidos, han bloqueado toda la posibilidad de que surjan estos desarrollos de inventores? eh, ¿Puede ser? Pero el péndulo no es también con energía potencial. No sé. ¿Es una máquina perpetua? No. No sé. ¿No es una máquina perpetua? ¿No podría usar ese golpe para martillar una chapa? O sea, a ver qué quiero decir con esto. Ustedes tienen, existe algo llamado una soldadura por impacto o una máquina por deformación, una máquina por impacto, una estampadora, perdón, una estampadora. ¿Sí? Muy bien. Una estampadora es un molde con un martillo. Entonces, yo pongo el péndulo a funcionar, meto la chapa, me la golpea, me la deforma, saco la chapa, sigue el péndulo, meto la Sí, chapa, pero me la deforma. el truco del péndulo es que utiliza toda la energía potencial que gana. Cuando llega abajo, la transforma en esfuerzo para volver a subir al mismo punto. No sé, qué sé yo. ¿Nunca probaron de poner un estampado ahí en medio? Y se detiene el péndulo. ¿Por qué? ¿Por qué se detendría?
¿Por qué se detendría? Si funcionaba, no se detenía. ¿Por qué se detendría ahora? ¿Por qué se detendría? ¿Por qué habría una pérdida de energía? Yo no veo que pierde, o sea, a ver, Lucía me dice porque hay pérdidas de energía. A ver, mi pregunta es, ¿funciona perpetuamente? ¿Está bien? ¿O le veo un final? ¿Está bien? Me da la impresión de que si ustedes lo compraron alguna vez y se olvidaron, se van de vacaciones, cuando vuelven, está detenido el péndulo. ¿Está bien? Esto significa que me da la impresión de que no funciona perpetuamente. Entonces, mi pregunta sería si el funcionamiento de máquina perpetua se detiene por la primera ley o por la segunda ley. ¿Se entiende lo que yo planteo? Me da la impresión, como dice Lucía, de que a la larga el péndulo se para. O sea, se va a parar. Porque no lo he visto funcionar años. Hay una experiencia muy simple que ha traumatizado mucho a los biólogos. Un virus está vivo, o sea, goza de esta propiedad de la vida. Esto es, nace, crece, se reproduce y muere. Es una discusión un poco compleja. Con una bacteria melanimo, una bacteria nace, crece, se reproduce y muere. Una bacteria está viva bajo ese concepto. Es unicelular. Una planta, sí, nace, crece, se reproduce y muere. Un virus está en discusión bastante porque el que nace, crece también, pero la reproducción, los biólogos lo discuten un poco filosóficamente porque en realidad reproducir no se reproduce. Tiene la mitad de la reproducción, decimos nosotros, la otra mitad está en el ARN o el ADN de la célula madre, de la célula huésped. O sea, solo no se reproduce, requiere otra mitad del ADN. La pregunta es, ¿esto está vivo? No. En una de esas, nace, crece y se reproduce. Lo que pasa es que son millones de años en reproducirse. O sea, en el problema de la reproducción hay un problema de escala de tiempo. O sea, una roca, la verdad es que no sabemos si las rocas están vivas. A lo mejor lo que pasa es que mi ciclo de reproducción es de 100 años, ¿está bien? Y el de la roca es 1.000.000 de años. Y en ese sí se reproduce. Y si se reproduce y muere, está viva. O sea, hay inserto en ese concepto un concepto de tiempo. ¿Está bien? Por eso, volviendo a esto, a este análisis del péndulo, es que a lo mejor, o sea, hay una variable temporal que a nosotros se nos está escapando. ¿Está bien? O sea, a lo mejor el péndulo se mueve perpetuamente. ¿Está bien? Lo que pasa es que, o sea, tendría que demostrarlo justamente que esta definición de que se va a parar es en el tiempo. O sea, si yo veo el péndulo durante 1 hora, parece una máquina perpetua. No se paró en 1 hora. ¿Está bien? Lo que pasa es que en un mes me da la impresión que se va a parar. ¿Está bien? Porque la verdad es que yo no he visto ninguna oficina de jefe que tenga eso, que tiene que estar medio loco para tener eso, porque tac, 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 a mí me volvería loco. ¿Está bien? Pero si a Rick le gusta,
Si se tranquiliza con eso, se tranquiliza. Cada uno va a cargar como quiere, ¿sí? Pero me da la impresión que tarde o temprano eso se le va a pasar, se le va a acabar. Lo cual significa que yo tengo que analizar si se va a acabar, va a dejar de ser perpetua por la primera ley o por la segunda ley. ¿Sí? Según Lucía, Lucía le pone todas las fichas a la segunda ley. Hay pérdidas, hay irreversibilidades. ¿Sí? Esas irreversibilidades van a hacer que tarde o temprano se degrade ese movimiento y por consiguiente la segunda ley me predice que no va a ser perpetua. ¿Sí? Quedaría por ver si en realidad no se para por la primera ley. O sea, lo que pasa es que si es primera ley, yo tendría que demostrar que efectivamente estampar, o sea, en el camino del péndulo, en uno de ellos, le pongo la chapa, estampa, si estampar, que es deformar la chapa, es hacer trabajo. Si eso es hacer trabajo. Esto es, ¿soy capaz de traerle trabajo al péndulo? Si les traigo trabajo, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta de primera ley. Y nosotros le damos la energía levantándolo. Ese es el análisis de la primera ley. ¿De dónde le viene el trabajo al péndulo si yo lo hago trabajar? Esto es, volviendo al análisis del péndulo, si yo lo hago estampar, y eso hace que claramente se me detengan los péndulos, para poder seguir estampando, tengo que levantar de vuelta el primer péndulo y volverlo a hacer. El trabajo para estampar viene de mi mano, que es la que levanta el primer péndulo. ¿Se entiende el análisis? O sea, después una conversión de energía cinética en potencial. Pero el análisis del sistema proviene que el trabajo obtenido al deformar ha provenido de mi mano, que fue la que primero lo levantó. Y ese fue el origen del trabajo. Entonces no se viola la primera ley. Y me quedaría ver si en realidad se detiene por segunda ley. Por irreversibilidades. Que es el análisis de segunda ley. ¿Se entiende hasta acá la idea? Ya les digo todo escrito, que es lo que ustedes me tienen que escribir en un párrafo de no más de 4 hojas, 5 hojas, escrito a espacio simple, Calibri 11. Me explican si son máquinas perpetuas, de qué tipo, y si violan o no violan la primera y la segunda ley. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Buenas Dale. noches. Bueno, profe. Nos vemos entonces. Nos vemos.